¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes conozcan las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas, pero lo más importante, también lo puede hacer en sus vidas. Lo único que ustedes tienen que hacer es abrir su corazón, decirle: Señor Jesús, aquí estoy para ti, úsame que quiero servirte. Rompamos ya todos ese temor de no testificar del Señor Jesús frente a los demás. Es una necesidad muy grande en estos tiempos y nosotros podemos hacer esa diferencia. Hoy queremos dar nuevamente la bienvenida a Rolando. Estuvimos platicando ya la semana pasada contigo y nos comentabas de tu testimonio, una infancia que se complica a los 5 años por el abuso sexual de una prima que vivía en tu casa. Posteriormente de eso, uno de tus primeros Goliat y de tus Goliat que te han acompañado ha sido el tema del sexo. Pero nos compartías en la edad de joven adolescente, te enfrentas a un nuevo Goliat y es la guerrilla y el ser reclutado para actos terroristas en medio del conflicto armado que vive nuestro país. En esa época estabas peleado con Dios y te conviertes en ateo. Me gustaría que retomáramos allí tu testimonio para que le expliques a las personas que están en casa desde la visión de un ateo y de la visión de una persona inmersa en la guerrilla, qué era lo que pasaba por tu alma, por tu mente y por tu corazón. Mira, concibo ese ateísmo como un volverle la espalda a Dios sabiendo que existe. O sea, no es un ateo que niega a Dios, sino no quiero saber nada de Dios porque no me ha dado nada bueno, ¿verdad? ¿Qué le recriminabas a Dios en esa época? Fíjate de que no le recriminaba, simplemente se fue dando una distancia y era porque la iglesia no tenía nada para ofrecerme. O sea, las personas que tienen su vida, su historia de la iglesia antes del Concilio Vaticano II es muy poco, es un Dios lejano el que tenían, ¿verdad? Rolando, tal vez a mí me cuesta un poco entender esto por la época en que nací. Y digamos, yo soy de una generación donde la iglesia ha estado cercana a sus feligreses, o así lo he sentido yo, pero también soy un cristiano consciente de que la responsabilidad de tener una relación con el Señor Jesús y con Dios no es de la iglesia, es de cada cristiano. Yo soy el responsable de orar todos los días, yo soy el responsable de leer la Biblia todos los días, yo soy el responsable de congregarme con mi familia y con mis hermanos, no solo los domingos, sino varias veces por semana, y de servirle. Obviamente, para que esto haya pasado, he sufrido 10,000 jalones de oreja y 30,000 cinchazos del Señor Jesús, pero siento que sí es válido aclararle ahora a nuestros televidentes que uno tiene todas las herramientas también para acercarse al Señor Jesús y también la libertad para decirle a Jesús: quédate en ese estado, porque yo voy por mis propios medios, como a todos nos ha pasado. Entonces estabas en una época en que no le recriminabas, pero le decías: perdóname, pero ahorita no te necesito, y ahorita tomo el timón de mi carro y yo lo estrello contra la pared. Y sabes, el aleccionamiento que nos daban es: ¿cómo puede resolver la vida Dios cuando que está en una cruz? Entonces me quitaron la cruz y me pusieron un fusil, porque el fusil sí podía resolver situaciones por lo menos inmediatas. Y entonces, tú sabes, los jóvenes de 17 años, de los años 70, no son los jóvenes de hoy, tienen otra forma de pensar y quizás su entorno le hace tomar decisiones de una manera mejor ahora. En aquel entonces fácilmente para el engaño. Pues fíjate que empecé a trabajar con ellos y mira qué curioso. Mi madre y mi padre me enseñaron que las cosas en la vida se hacen bien. Fíjate que cuando mi mamá me ayudaba en las tareas me decía: los deberes y las responsabilidades se realizan de perfecto para arriba.
ella no le gustaba lo mediocre y lo fui percibiendo por ósmosis. Entonces mi trabajo en la guerrilla era de perfecto para arriba, bien hecho lo que tenía que hacer. Era una persona convencida de la revolución, era convencida. Pero hice tantas cosas y he llegado, y soy testigo de ello. Todo lo que viene del hombre viene pervertido, porque se luchaba por una justicia, por una equidad, y la verdad, cuando uno está adentro se da cuenta que es lo mismo que estar en el otro bando. Tan malo el capitalismo como tan malo el comunismo, es igual, porque es producto de la codicia de los hombres. Me gustaría que a la luz del Señor Jesús, en este momento me pudieras ejemplificar un poco esa situación. Tan malo la izquierda como la derecha. ¿Qué le hace falta a la izquierda para no ser tan mala? ¿Y qué le hace falta a la derecha para no ser tan mala? Fíjate que ambos tienen el mismo pecado, codicia. El capitalismo codicia más. El izquierdismo, toda esta parte rebelde, codicia el poder que ahora ostentan el capitalismo. Y es esa lucha de querer tener. Fíjate qué interesante, que luchando por los pobres de mi país, yo recibía mucho dinero de los países comunistas y vivía como capitalista. Es decir, autos que los comprábamos y los quemábamos a los 2 días. Teníamos posibilidades de comer, de vestir marcas, tener cualquier cantidad de mujeres, especialmente extranjeras. Lo mismo, era lo mismo, y trabajando por una causa, al final, codicia. Por eso es que yo creo en las palabras de San Pedro cuando dice, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ninguno de los dos, si no vive en el reinado de Cristo, ninguno de los dos tiene razón de ser. Yo creo que realmente eso es lo que le falta a todos los hombres. Seamos blanquitos, negritos, chaparros, bajitos, altos, blancos. Cualquier ser humano que en su corazón no está presente Dios, no lo va a llenar si es rojo o crema. Si es socialista, comunista, demócrata o revolucionario, republicano. Cuando nos empecemos a dar cuenta de que lo que necesitamos en nuestras vidas es el amor del Señor y que busquemos más lo que nos une que lo que nos separa, podemos empezar a hacer las causas más justas y mejores a la luz del Señor Jesús. Fíjate, Jonathan, que en ambos sistemas, hablo en el momento mío, allí al lado del izquierdismo, hay un irrespeto por la vida. Asesinar es normal y hasta viene a ser como una especie de trofeo. Y es lo mismo que se vive en el otro lado, porque cuando tú explotas a tus trabajadores estás matando igual. Entonces, mira, era la novedad de joven, y pasé por la triste historia en Guerra Franca, en Encuentro Franco, de pues matar personas, ¿verdad? Y hacíamos algo terrible, Jonathan. Íbamos a las escuelas rurales de aquí del país a enseñarles que Dios no existe. Fíjate que llegamos a una escuelita, hacíamos a un lado al maestro, quisiera o no quisiera, y le decíamos, niños, le estoy hablando de primaria, indígenas, ¿ustedes desayunaron hoy? No, decían. Oh, ¿y quieren comer? Sí. Pídanle a Dios. Y los niños se ponían, Señor, regálanos una tortilla, regálanos cafecito. Y nosotros le decíamos, ¿no les escucha a Dios? Va, grítenle, tal vez les escucha. Y empezaban los niños, Señor, te pedimos tortillas, te pedimos café. Y dijimos, bueno, parece que Dios no está o no existe. Y le decíamos a los niños, ¿por qué no nos piden a nosotros? Y los demás camaradas entrábamos con comida.
y le decíamos al final, niños, Dios no existe. Desde pequeños, formando como la cantera, aquellos ya mini rebeldes. Y ese era mi actuar, luchando por la justicia de mi país, por los pobres de mi país, por los marginados de mi país. Y tristemente hay cosas que uno como hombre realiza. Fíjate que habían también compañeras guerrilleras, y cuando estábamos en la montaña y sentíamos pues aquel deseo de un momento de tranquilidad, nadie le pertenecía a nadie. O sea, yo quería estar con ella, no había ningún problema, le llamamos relax, y no había ningún compromiso. Pero recuérdate que en los años 70 los anticonceptivos no eran muy buenos, estaban en la fase de novedosa y experimental, y quedaban embarazadas las muchachas. Las poníamos al frente y ya sabíamos que resolvíamos un problema, y no era uno, era la criatura que también iba ahí en el vientre de las niñas. O sea, Rolando, para alguna persona que nos esté viendo este momento, puede decir, tú estás confesando un crimen. sí. ¿Cómo puedes ahora hablarnos de Jesús? ¿Cómo les explicas a ellos que hay un Dios poderoso, amoroso, que no le importa lo que tú hayas hecho, sido o pasado, que Él está dispuesto a tomarte, a abrazarte, a decirte, te perdono, aquí estoy y te amo? Miren, estimados Cristo televidentes, hay un fragmento de la Sagrada Escritura, está en Eclesiástico o Sirácides 17:29. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él. Mira, Jonathan, llego a Jesús de la misma manera que llegó San Pablo y de la misma manera que se encontraron los discípulos de Emaús con Jesús. Fíjate que llegué desobedeciendo a mi papá. El estar en la guerrilla me sacaba por ratitos de la casa, un fin de semana, unos 4 días, y mi papá me dijo, Rolando, qué vida tan extraña la que tenés. ¿Por qué no vas a la iglesia? Eran las 6 de la tarde de un jueves 17 de octubre de 1974. Y le dije, está bien, papá, voy a ir a la iglesia. Y fue el pretexto para poder salir con mis amigos y quedarme en la esquina de la calle platicando con ellos. Ya tenía cómo salir. Me tardé un poquito y como a las 7:30 de la tarde ya estaba reunido con mis amigos en la esquina, platicando lo que los muchachos suelen conversar de vulgaridad en vulgaridad, cuando de repente una voz interior me dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo tenía rato de no escuchar cosas de Dios. Digo, ¿y esto qué es? Y me conecté en que en mi memoria ese es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Lo había recibido en mi catequesis de la primera comunión. Y dije, ¿quién dijo eso? En el entorno eran como unos 9 amigos. ¿Será que alguno está estudiando ventriloquía y me quiere engañar? Y me quedé atento y volví a escuchar, honrarás a tu padre y a tu madre. Y no fue de ninguno de ellos. Y lo normal de la gente cuando no tiene educación religiosa, fantasmas. Y entonces dije, no me voy a ir a quitar esto de fantasmas y me voy a la iglesia a buscarla. Llego a la iglesia, tristemente, lo normal de muchas parroquias, a veces están cerradas. Los casinos, los bares y las cantinas están 24 horas, pero nuestras iglesias se cierran. La encontré cerrada, pero escuché palmoteo en la casa parroquial. Y yo me dije, ¿protestantes en la iglesia católica? Y me picó curiosidad.
Algo así como Moisés viendo la zarza que arde pero no se consume. Y voy de curioso. Una salita pequeña de unos 2 metros cuadrados, un grupo de viejecitas, la más joven de 65 años cantando el alabaré. Mira, allí me encontró el Señor y me encontré con el Señor. Yo era muy orgulloso, Jonathan, porque cuando uno se embarca en la filosofía, tú sabes que te vuelves Dios y quieres ser Dios de muchas personas. Y yo decía, si alguien me va a hablar de Dios, no es cualquiera. Un laico, esos agarran su Biblia, se la ponen bajo el brazo y se llaman predicadores, no tienen formación. Una monjita son las sirvientas de la iglesia. Un sacerdote, depende. Si va a hablar conmigo tendrá que ser de jesuita para arriba, imagínate qué orgullo. Y no pasó nada de eso. En esa habitación había una guitarra recostada, yo sabía tocar guitarra. Algo me poseyó, Jonathan. Vi la guitarra, no saludé a nadie, entro, la pongo a tono y empiezo a acompañar a las señoras. Ellas estaban felices y yo simplemente tocando, pero sin inteligencia, simplemente estaba ahí tocando. Ellas me decían, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, hermano. Yo las insultaba y estaba allí, pero no me movía y estaba. Cuando de repente yo digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto es vergonzoso, insultante, pueril para lo que yo soy. Y salgo. Ahí la dejé. En la puerta me estaba esperando un sacerdote, el padre René Estrada, hermano del padre Hugo Estrada. Y me dice, ¿te gustó? Le dije, no. Estas viejas son unas tales por cuales. Y usted es un mantenido, opio del pueblo y vergüenza de nuestra civilización, la dialéctica. Y él adivinó en qué yo estaba y me dice, mira Rolando, yo te hago un reto, quédate un año aquí, en este grupito. Si a la vuelta de un año no has experimentado nada, yo me voy a donde tú estás, porque él intuyó en qué andaba yo. Yo joven, dije, bueno, quería más cuota de poder. Y le dije, está bien. En mis adentros dije, en 2 meses tengo este padrecito tirando balas en la montaña. Y sabes, este negocio lo perdí hace 39 años hoy. Nunca más. Nunca más. Así como fui radical para las cosas del mundo y del mal, empecé a ser radical con mi sí a Jesús. De este pasaje de tu testimonio me gustaría tocar algo específico. Si usted que está allá en casa está pensando que si no es Oscar Julio Bian el que le habla o no es Benedicto XVI, el Señor utiliza a cada uno de nosotros para que podamos transmitir el Evangelio del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, sus prédicas no las daba en el templo. Así es. Del templo a Él lo expulsaban. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Jesús qué color tiene que vestir la persona que nos acerque a Él, qué tipo de ropa debe de usar? Abra su corazón de una manera espontánea, dígale sí a Jesús, acepte que entre en su vida y le aseguro que de la misma manera en que Él ha permitido que este niño que fue abusado, que este exguerrillero que estuvo combatiendo, ahora le sirva, Él también lo va a hacer en su vida. Hemos llegado al final de este segundo capítulo de tu testimonio. Lo agradecemos y lo dejamos con el niño que pasó por una infancia complicada, una adolescencia que te enrola en el conflicto armado, pero que llega a ese grupo de renovación carismática y
que empieza a trabajar para las cosas del Señor. Me gustaría que nos pudieras hacer un resumen de tu vida pre-Cristo, digamos, para compartirla con nuestros televidentes. Mira, nací fruto del amor, fui consagrado, el diablo quiso echar a perderlo todo. Me tocó conocer el dolor en carne y ver el dolor de muchas personas. Hubo un día de misericordia para mí y me llamó. La vida en la iglesia está llena de cosas maravillosas, porque el Señor me regaló de allí en adelante la felicidad más grande de mi vida, tenerlo a Él como Rey y Señor y recibir sus añadiduras, porque la novia, la esposa y la madre de mis hijos llegó al grupo de oración. Mis hijos han crecido en torno de la iglesia, hoy trabajan para la iglesia. Me tocó aceptar los retos de Dios. Primero, fíjate que me da don del canto, don del liderazgo y don de predicación. Y en cada uno un reto, porque hubo un tiempo en que me dijo, deja de trabajar para el mundo y trabaja solo para mí. Y tengo 33 años de trabajar a tiempo completo, viviendo de fe, hermano. Y viviendo bien, misionero desde hace 36 años, visitando más de 35 países en el mundo. He estado predicando por 39 años y hoy siento la alegría de haber sido útil para muchas personas para su encuentro con el Señor. La consagración de mi madre ha tenido fruto en 39 años de cercanía con el Señor, de estar con el Señor. Hay muchos testimonios que tengo para contarte y para contarles de la obra, de lo que Dios ha hecho en mí. Cuando rezo el Magnificat, cuando la Virgencita dice, el Señor ha hecho maravillas en mí, yo lo tomo para mí. El Señor ha hecho maravillas en mí. Ahora, ¿qué deja mi vida? Quizás te está resolviendo algunas dudas de tu ser y muchas de ustedes, estimado Cristo televidente. El amor de Dios es grande. La misericordia de Dios es infinita. Y para usted hay un plan. Solo dígale sí. Viva de fe, porque el Señor, así como viste a las flores, da de comer a los pajaritos, así se ocupará de usted. Si por ahora ha tenido muchas cosas buenas y lindas, en el Señor tendrá infinitamente mejores. Apuéstele a Cristo. Si ya le falló el mundo, apuéstele a Dios. Si no le ha fallado el mundo, apuéstele a Dios. Así es. No quiere pasar por lo que hemos pasado para entender a la mala lo maravilloso que es Cristo. De verdad, si hay algo en mi corazón es que ninguna persona tuviera que pasar por lo que muchos cristianos tenemos que pasar, porque somos duros de cabeza, atolondrados y necios. Y si usted está en una etapa de joven donde no le ha tocado quebrarse la cara, no va a haber mejor forma de transcurrir por esta vida que tomado por la mano de nuestro Señor. Hemos estado por algún tiempo platicando ya de tu testimonio. Para la próxima semana te pedimos que te quedes con nosotros para que nos cuentes cómo fue ese cambio de vida, cómo el Señor ha actuado en tus ministerios, cómo ha sido tu vida post encuentro nuevamente con el Señor Jesús. A usted que nos acompaña allá en casa, le pedimos que nos siga a través del Facebook. Recuerde también, nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube o estar pendiente de nuestra cuenta de Twitter. Para nosotros ha sido un gusto que usted nos haya acompañado y recuerde que toda gloria, todo honor y toda honra sean dadas al Señor Jesús.
que la paz y el amor de nuestro Padre Celestial reine en sus hogares y en sus corazones. Hasta una próxima emisión de Testigos de Jesús.